Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a su alcance. Y también les damos una bienvenida a la programación de esta oportunidad, la cual es Las Casas que Jesús visita. Y en esta transmisión de los días viernes por la noche, estamos desarrollando una serie muy importante titulada Las enseñanzas que transformaron al mundo, basadas en las parábolas del Señor Jesús. Y estamos desarrollando con esta noche la parábola número 28. Y hemos venido estudiando y comprendiendo el mensaje del reino de los cielos, el mensaje del evangelio revelado a través de las parábolas. Y para esta oportunidad nos damos cita para poder estudiar una de las parábolas que refleja en forma latente, en forma real, la condición de la cristiandad de nuestros días. La parábola se titula la parábola del fariseo y el publicano. Esta es una parábola, como le mencioné, que refleja la realidad, vamos a decir, religiosa, por un lado, comparada con la realidad de la relación que debería existir entre el cristiano y Cristo, entre el cristiano y Dios. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias lo que esta parábola nos dice en el texto relatado por el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, de los versículos 9 al 14. Y dijo también esta parábola a ciertos que confiaban en sí mismos que eran justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando de pie y de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, mas se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué el Señor Jesús enseñó esta parábola? Pues en el encabezado de la parábola, ahí está la respuesta. Dice que Él enseñó esta parábola que estaba dirigida a aquellos hombres, a aquellas personas que confiaban en sí mismos en cuanto a su salvación y que despreciaban a los otros porque los consideraban menos que ellos. Entonces, esta parábola pues nos refleja, como le mencioné al inicio, la realidad de nuestra humanidad en el mundo religioso, comparado con la verdadera relación que debería existir entre el cristiano y Cristo, entre Cristo y el creyente. ¿Cuál es el tema de esta parábola? Es la actitud con la cual nosotros nos acercamos a Dios. El fariseo se acercaba de una manera arrogante, de una manera pedante, de una manera autosuficiente, mientras que el publicano se acercaba de una manera humilde,
de una manera humillada ante la presencia de Dios. La palabra clave, como ya mencioné, es el que se humilla, la humildad. Y el texto clave está en el versículo 14, donde dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, hablando del publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. La siguiente pregunta didáctica es, ¿para qué el Señor Jesús enseñó esta parábola? Esta parábola nos enseña la necesidad de acercarnos a Dios con un espíritu humilde para poder entablar una verdadera relación como un padre a su hijo. Vamos a aplicar la parábola. El fariseo y el publicano. Y vamos a leerla nuevamente para poder poner énfasis en ciertos aspectos. Y dijo también esta parábola a ciertos que confiaban en sí mismos, que eran justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun con este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de pie lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, mas golpeaba su corazón diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vemos aquí el primer personaje, es el fariseo. El fariseo. Dijo también esta parábola, el fariseo. Como lo dice el texto, este hombre no fue al templo a orar a Dios, sino que él era Dios para él mismo. Él era Dios en sí mismo, porque el texto dice que oraba consigo mismo. O sea, él era un monólogo lo que él estaba haciendo. Él estaba pensando en voz alta del alto concepto que tenía de sí mismo. Pero ¿quién era un fariseo? La palabra fariseo significa alguien que ha sido separado, alguien que ha sido apartado para un oficio especial, y en este caso este hombre, pues era un maestro de la ley. Era alguien que enseñaba las doctrinas de toda la tradición rabínica judía. Lo malo de este modelo de enseñanza es que ellos solamente enseñaban para que los otros hagan y cumplan esos preceptos, mientras que ellos como maestros no vivían lo que enseñaban. Y estos fariseos pues tenían muchas tradiciones, muchas costumbres, que a la hora de interpretar la Torá, que era todo el Antiguo Testamento, a la hora de interpretar los mandamientos del decálogo de la voluntad de Dios, ellos elaboraban muchos otros mandatos, muchos otros preceptos, muchas otras normas y reglas, y de esa manera ellos creían que obrando así, actuando así, estaban agradando a Dios. Y no solamente eso, sino que iban más allá del agrado de Dios. Y ahí lo hemos leído, ¿no? Dice, ayuno 2 veces por semana, que voy a explicar un poquito más adelante. Pero aquí este hombre no habla nada con relación a todo lo que esos elementos en la ley simbolizaban que era Cristo. Él confiaba en sí mismo y confiaba en sus propias obras. El versículo 11 dice que este fariseo oraba puesto en pie. Y esta actitud de orar
de pie era una actitud de altivez, era una actitud de ser alguien superior. Entonces, esto ellos lo habían sacado de una de las normas en un documento literario llamado Talmud, donde estaban allí todas las interpretaciones que ellos habían hecho acerca de la ley, acerca del Antiguo Testamento. Y lo que ellos habían estipulado ahí era que no solamente estos fariseos tenían que cumplir, sino que exigían que cumpliera a todos los prosélitos o a todos los niños a los cuales ellos formaban o a todos el resto de los judíos. Y esto el Señor Jesús lo tuvo que combatir. Por ejemplo, en Mateo 6:5, él dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles de pie, para que sean vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, como podemos notar aquí, el Señor Jesús está atacando de una manera frontal la actitud con la cual estos fariseos oraban. Y aquí dice que ellos oraban de pie para ser vistos por los hombres. Y oraban en las esquinas de las calles, oraban en el centro de las plazas, o oraban en el medio del atrio del templo, para ser vistos por los hombres. Ellos creían que ellos podían hacerse justos a sí mismos, que ellos podían salvarse por sus méritos o por su conducta o por su vida que ellos llevaban, rechazando así al autor y dador de la vida que era Cristo. Es decir, eran sus obras. No era la justicia de Dios, no era la misericordia de Dios, no era el perdón de Dios, no era la gracia del cielo, sino sus propias obras, las que los recomendaban como personas justas delante de Dios. Ellos no aceptaron para nada a Cristo, por el contrario, lo persiguieron. Y luego terminaron matándolo. A sus discípulos también los persiguieron y terminaron matándolos. Y los que quedaron vivos, pues el Imperio Romano terminó de exterminarlos. El segundo elemento de la actitud de este fariseo es que este hombre, ahí en el versículo 11, menciona 3 pecados que él no comete. Versículo 11 dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros hombres son ladrones, los otros hombres son injustos, los otros hombres son adúlteros. Y ni aún este publicano que está aquí, que es un ladrón empedernido. Entonces, vemos aquí que este hombre, se autoalaba, se autoelogia. Y como él cree que está haciendo la voluntad de Dios, pues entonces él considera que Dios tiene que aceptarlo, porque es un hombre inmaculado, porque es un hombre puro. ¿No? O sea, no soy un ladrón, no soy injusto, no soy un adúltero. Es probable que este publicano que tenía al lado, podría ser un adúltero, podría ser un injusto. Sin embargo, la actitud de este fariseo, no había una actitud de confesión, no había una actitud de pedir perdón por sus pecados, no había una actitud de clamar por esa misericordia de Dios, no había esa actitud de humillación, es todo lo contrario. Él está, como quien dice, encarando a Dios todo lo bueno que él era y todo lo bueno que él hacía para que Dios se vea en la obligación de compensar todo lo que él hacía, porque como ya mencionamos, a su criterio, él hacía mucho más allá de lo que Dios ordenaba. Y esta posición de la forma como este fariseo oraba, era, vamos a decir, una norma tal como lo describía, tal como lo prescribía el Talmud.
en la oración Menorá 43b. Y allí dice, ¿no?, que los fariseos tenían que acercarse a orar con la cabeza erguida, con el rostro mirando al cielo, con los brazos levantados al cielo, con las manos abiertas, y entonces expresar el siguiente rezo, por así decirlo, como que si fuera un mantra, ¿no? Y decía así: te doy gracias, oh Dios, creador del universo. Te doy gracias porque no soy un pagano gentil. Te doy gracias porque no soy un esclavo o no soy un ciudadano romano plebeyo o común. Te doy gracias porque no soy un retardado mental. Y te doy gracias porque no me hiciste mujer. Esta era la oración que hacían los fariseos. Naturalmente que el Señor Jesús no recitó esa oración aquí en esta parábola. Pero sí, el Señor Jesús menciona los elementos que los condenan. Ya mencionamos uno, ¿no? Esa altivez, esa arrogancia. Este hombre, su oración estaba centrada en sí mismo. Y aquí cabe mencionar un punto importante, que, como mencioné al comienzo, la cristiandad religiosa de este tiempo cae en este mismo mal, en este mismo pecado de este fariseo. Son orgullosos, son altivos, y al igual que este fariseo, solamente agradece. Si usted pone atención a lo que le voy a decir, cuando tenga la oportunidad de ir a su iglesia, a su templo, a su comunidad religiosa, ponga atención a esto, ¿no? Que en las oraciones que ellos hacen es: Señor, te damos gracias por las bendiciones de esta semana. Señor, te damos gracias porque me ayudaste en el trabajo. Señor, te damos gracias porque nos traes aquí a tu casa de oración. Señor, te damos gracias porque nos reúnes aquí en paz y en libertad. Señor, te damos gracias, y siguen, y gracias, y gracias, y gracias. Al igual que el fariseo, solamente agradecen, pero no reconocen su necesidad de ese creador, no reconocen su necesidad de ese salvador, no reconocen su realidad de que son hombres y mujeres pecadores, tal como este fariseo. Y eso es lo que el Señor Jesús condena. Y en el versículo 11 dice: no soy como el resto de los pecadores, ni aún soy como este publicano que está al lado mío. El tercer pecado de este hombre aquí es el orgullo. El publicano podía ser, como lo mencionó, ¿no?, un injusto, podía ser un ladrón, hasta podía ser un adúltero, pero ese hombre no era orgulloso como este fariseo. Y este pecado del orgullo es lo que reina en la comunidad religiosa de hoy en día, independientemente de cualquier credo religioso, independientemente de cualquier denominación religiosa, independientemente de cualquier organización religiosa, independientemente de cualquier institución religiosa, porque no son nada más que eso, religión. Y al igual que este fariseo, porque creen, que piensan que haciendo lo que hacen o siendo lo que son, están agradando a Dios, y es más, que están haciendo méritos para alcanzar el cielo. Y vemos aquí en la parábola que Dios o Jesús rechaza todo esto. El fariseo se jacta porque es superior a los demás y mira a los demás hombres como pecadores o como indignos de compararse con él. Y este orgullo de este hombre hace que sea rechazado ante los ojos del Señor. Si nosotros ponemos atención al texto de la parábola, ahí se repite 5 veces la palabra yo. Yo, yo, yo y yo. Y ahora quiero que usted piense en lo que le voy a decir. Como ya mencioné hace un instante, si usted va a su templo, a su congregación, a su comunidad religiosa, ponga atención a estas oraciones. Ya mencioné un tipo de oración, que es que solamente agradece. Y ahora vamos a ver el otro tipo de oración,
que hacen todas las iglesias, entre comillas, llamadas cristianas. Y dicen así, por ejemplo, dicen, yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo desato. Apreciado amigo, ¿no es la misma actitud del fariseo? Yo esto, yo aquello, yo lo otro. Es triste. Y con el más grande amor de Dios, tengo el deber moral de decirlo. Es la misma actitud del fariseo. Y estas personas que oran de esta manera, yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo desato, pues tienen un concepto equivocado de lo que es la oración y más aún de lo que el Señor Jesús enseñó. Ellos creen que la expresión que el Señor Jesús dice, la autoridad que he recibido del Padre se las confiero a ustedes, ellos están entendiendo de que ellos son salvadores pequeños, o de que ellos son semidioses o dioses pequeños. Y no es así. La autoridad más grande que el Hijo de Dios tiene, que el discípulo de Cristo tiene, que el creyente de Dios tiene, es la humildad y la dependencia completa de la mano del Señor y del poder del Señor. De manera que cuando usted escuche, yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo desato, salga de allí huyendo como quien huye de la lepra, porque usted está en garras de gente que está traficando con la fe y que está haciendo de usted una miseria espiritual. El versículo 12 nos da el siguiente elemento de este hombre. Las virtudes que este hombre autodestaca de sí mismo. Versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Él se presenta como un hombre virtuoso. En otras palabras, él está encarando a Dios lo que él hace más allá de lo que Dios exige. En cuanto al ayuno, la ley en el Antiguo Testamento decía que el pueblo de Israel solamente debía orar una vez en el año, y esa una vez en el año era el día de Yom Kippur, que es el día del juicio, el día de la expiación. Todos tenían que ayunar, era el único día en el año. Pero este hombre, como ustedes ven ahí, dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Imagínense si multiplica 2 por 4 o 5 semanas que tiene el mes y luego por 12 meses, ¿cuántas veces este hombre ayunaba en el año? Él está queriendo decir a Dios, mira, tú me ordenas que ayune una vez, pero yo voy mucho más allá para agradarte y para complacerte. Ayuno 2 veces a la semana. Por lo tanto, tú tienes el deber de bendecirme. Eso es lo que le está queriendo decir en otras palabras. Y luego dice, doy el diezmo de todo lo que poseo. Dios solamente había exigido el diezmo de la agricultura y de la ganadería. Pero él dice que diezmaba de todo lo que Dios no exigía, además de eso. Y el Señor Jesús tuvo que corregir eso más adelante. Este hombre, pues, consideraba que eso era virtudes extras que él tenía, era un agregado que él tenía, y por lo tanto Dios estaba en deuda con él. Y dice el texto, al final, el versículo 14, que este fariseo regresó a su casa tal como vino, tal como llegó al templo, más pecador de lo que era. El publicano es el otro personaje, el publicano. Vamos a leer el texto. Mas el publicano, estando de pie, de lejos. ¿Lejos de qué? ¿Lejos de este fariseo? No, lejos del altar donde se ofrecían los sacrificios a Dios, donde se ofrecía el cordero de sacrificio que representaba a Cristo, porque él no se consideraba digno de estar cerca de la presencia de Dios. Entonces,
No quería ni alzar los ojos al cielo. Él agachaba su rostro mirando al suelo y se golpeaba en su pecho reconociendo su condición y decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Esa era la actitud de este hombre. Entonces, aquí vemos también cosas para meditar, cosas para reflexionar. ¿Quién era este publicano mencionado aquí en la Biblia? Pues un publicano era un recaudador de impuestos, era un cobrador de impuestos, era un colector de impuestos. Y al igual que el fariseo, también era judío. Este publicano, por tener el oficio que tenía y por estar en ese oficio, él se veía tentado a caer en la corrupción. Y les explico. El gobierno de Roma le asignaba a ciertos cobradores de impuestos, en este caso, buscaban cobradores de impuestos que eran de ese mismo linaje o de ese mismo pueblo que tenían cautivos. En este caso estamos hablando de los judíos, de los israelitas. Entonces, enviaban a este cobrador de impuestos, ya sea a un distrito, ya sea a una provincia, ya sea a una región, y ellos tenían que cobrar los impuestos para el Imperio Romano. Miren ustedes, o sea, estos cobradores de impuestos extorsionaban a sus propios conciudadanos, a su propio linaje, a su propio pueblo. Y digo extorsionaban porque si el Imperio Romano por familia exigía que cobrara, por decir, un denario, este cobrador de impuestos exigía 4 denarios o exigía 5 denarios. Este hombre le daba lo que el Imperio Romano exigía, que era un denario, y él se quedaba con los otros 4 denarios, y de esa manera él se enriquecía. Y esta era la razón, que vamos a ver más adelante, por lo cual toda la población judía del tiempo del Señor Jesús odiaba, detestaba a estos cobradores de impuestos y le habían puesto un nombre, un sobrenombre muy famoso que era la palabra publicano. Y decirle publicano a una persona era, como quien dice, ¿no? El peor de los pecadores o el más grande de los pecadores. Entonces, este hombre reconocía su condición y él sabía que no era digno de estar en la presencia de Dios. Este hombre, de una manera ilícita, se enriquecía. Y por esta obra que él hacía para el Imperio Romano, él era odiado. Él no era aceptado en el templo, había sido excomulgado del templo. Este hombre no podía tener el derecho de participar como testigo en un juicio, en una corte judía. Este hombre tampoco podía asistir a la sinagoga, ni tampoco podía enviar a sus hijos a estudiar allí en la sinagoga, porque eran considerados leprosos espirituales, eran considerados, por así decirlo, lacra de la sociedad. Estos hombres no creían prácticamente en Dios. El dinero era su Dios. Eran unas personas sin escrúpulos. No les importaba la religión ni las cosas espirituales. Pero este cobrador de impuestos se encontró con el Señor. Y aquí vemos esa contrición que es la que nos enseña a nosotros como creyentes de este tiempo. Dice, mas el cobrador no quería ni levantar los ojos y decía, sé propicio a mi pecador. Él se presentaba tal como es. Él declaraba lo que era, una miseria, no digno ante la presencia de Dios. Y él agachaba la mirada al suelo y solamente esperaba el juicio divino, que se haga la voluntad. Pero él suplicaba misericordia. Sé propicio a mi pecador.
¿Qué aplicaciones podemos encontrar en esta parábola del fariseo y el publicano? Yo quiero preguntarte, ¿con cuál de los dos tú te identificas? ¿En cuál de las dos realidades tú te encuentras? Quiera que el Señor pueda hacerte pensar y reflexionar. Vamos a ver el contraste entre la religión versus la verdadera relación. Porque Dios no quiere religión, Dios quiere relación. En primer lugar, el peligro de la religión. La actitud del fariseo nos indica que uno puede ser muy religioso, pero puede estar totalmente equivocado y perdido. La religión de este hombre acabó siendo la causa de su ruina, porque regresó no siendo justificado por Dios, regresó siendo rechazado por Dios. Él hizo todo de una manera religiosa, pensando que estaba haciendo bien y que estaba haciendo más allá de lo que Dios requería, y estaba totalmente equivocado. Había permitido que la comprensión de su sistema, que le permitiera justificarse a sí mismo, lo llevó a dejar hasta a quedar fuera de la gracia de Dios. Él, debido a su propia autojustificación, fue rechazado. Él no consideraba que los méritos de Cristo podían darle esa salvación y ese perdón de pecados, y que la gracia de Cristo y esa misericordia de Cristo lo podía restaurar. Él más confiaba en sus obras. Jesús contó esta historia, ¿ok? Porque había mucha gente, entre ellos estos fariseos, que se consideraban a sí mismos justos y se consideraban más que favoritos, comparado con nosotros judíos, de entrar al reino de los cielos. Y Cristo no quiere religión, sino Cristo quiere relación. La segunda reflexión de esta parábola es el peligro del templo. Noten que ambos fueron al templo, tanto el fariseo como el publicano. Y hoy en día, los, entre comillas, llamados cristianos, las iglesias llamadas cristianas, todas se reúnen en un templo. Y un templo mal llamado, ¿por qué digo mal llamado? Porque a ese templo le llaman iglesia. Entonces, asisten al mismo templo tanto el fariseo como el publicano. Y cada cual va supuestamente a adorar al mismo Dios. Cada cual va con su actitud propia ante Dios. Usted no sabe si el que tiene a su lado es un publicano o es un fariseo. Pero usted sí sabe su condición de usted mismo. Es por eso que le pregunté hace un instante, ¿con cuál de los dos personajes usted se identifica? Es realmente difícil en esta vida distinguir entre los dos, entre el justo y el injusto. Pero tanto el fariseo y el publicano van al mismo templo hoy en día. Se sientan hombro a hombro en la misma banca, cantan los mismos cánticos o los mismos himnos, abren la misma Biblia, escuchan al mismo predicador, pero en realidad están muy lejos de la eternidad. Y el peligro del templo es que algunos de ustedes han asistido al templo llamado iglesia por mucho tiempo, escuchando la palabra de Dios, saben en lo más profundo de su corazón que no están convertidos, solamente es religiosidad, solamente es quedar bien con el que dirán de los demás hermanos, solamente es quedar bien con su pastor o con su organización. Y es más, solamente quedar bien con sus contribuciones económicas, entre comillas, para Dios, ya sea diezmos, ofrendas, pactos, lo que fuere. Pero no es otra cosa más que religiosidad para el templo llamado iglesia. Y Dios nos llama a que nosotros pongamos atención a esta parábola porque este mensaje es para nosotros. El peligro del templo llamado iglesia es que mientras estamos en el templo y nos disfrazamos ante los que nos rodean, hay uno que nos mira y que nos mira el corazón y sabe lo que nosotros somos en el fondo o en el foro más íntimo de nuestro ser.
El hecho extraño, deshonroso, es que aquel que nos mira es al quien tenemos que rendirle cuenta al final del tiempo. El peligro del templo llamado iglesia es que usted no sabe que así como ese hombre fariseo llegó inútilmente al templo y se perdió porque no fue justificado, quién sabe si usted tenga o tengamos que correr esa misma suerte si es que no nos acercamos con una actitud que Dios pueda aceptar. Amigo mío, hoy en día, en todas las iglesias, cada fin de semana, en toda la ciudad, hay hombres y mujeres que asisten a tabernáculos, a templos, a capillas, toman asiento juntos con otros religiosos, participan del culto, participan de la liturgia, pero su corazón está lejos de Dios. Quiera el Señor que nos haga reflexionar y que podamos sentir esa necesidad de la verdadera humildad, que es la verdadera actitud que Dios acepta, que es la verdadera actitud con la cual tenemos que acercarnos a Dios. Y la parábola termina con estas palabras, que el Señor Jesús las usó muchas veces en todo su ministerio. Versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús enseña que en su reino la manera de subir hacia abajo es doblegándose para que Él nos pueda exaltar. Cuando usted y yo comprendemos quién es Dios, entonces vamos a comprender y vamos a darnos cuenta al estar en su presencia. Cuanto nuestra relación avanza más cerca con Dios, más personalizada con Dios, entonces nos percatamos de lo indigno que somos y de la necesidad de ese Salvador que tenemos que aceptar y reconocer como el Señor de nuestras vidas. Cuando más cercas andamos con Dios, nos damos más cuenta de la santidad de Dios y de lo indignos que somos de poder estar en su presencia. Y no queda otra cosa más que humillarse ante los ojos del Señor. Y aquí la pregunta final es, ¿cuál es nuestra actitud frente al Señor? La actitud del fariseo que se exaltaba y se autojustificaba, o la actitud del publicano que se humillaba y reconocía su pecado. Cuando uno confía en sí mismo como el fariseo, como una persona justa y se autorrecomienda a sí mismo ante los ojos de Dios, inevitablemente va a terminar haciendo tres cosas. Va a despreciar o menospreciar a los demás. Va a acusar a los demás y va a terminar persiguiendo a los demás. Fue así que terminaron los fariseos persiguiendo y crucificando a Cristo. La sangre de Cristo nos hace aceptos ante los ojos de Dios. Y cada vez que oramos a Dios, cada vez que nos acerquemos a Dios, lo hacemos pidiendo en el nombre de Cristo, porque Él fue quien hizo todos los méritos en la cruz, que murió la muerte eterna, pagando el pecado que nosotros debíamos merecer o morir. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que podamos ser conscientes de que este mensaje es para nosotros y que el Señor quiere que seamos portadores de este mensaje y que lo podamos transmitir a otras personas. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Señor, aquí estamos ante tu presencia, reconociendo que somos nada, reconociendo, Señor, que sin ti, pues, somos miseria del pecado. Y aquí estamos, Señor, porque necesitamos de ti, porque queremos rendirnos ante tu presencia y queremos, Señor, que tú nos transformes, que tú nos conviertas en hijos tuyos y que podamos siempre acercarnos con esta actitud del publicano, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de ti. Señor, gracias. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Que el Señor pueda bendecirlos
y que el Señor pueda usarlos a ustedes como canal de bendición. ¿Y de qué manera? Dándole un like a esta transmisión, compartiéndolo con sus amistades, suscribiéndose a este canal Iglesia a tu Alcance TV y active la campanita para que le den las notificaciones, porque cada semana estamos subiendo contenido de edificación espiritual. Que Dios les bendiga. Es mi deseo y oración.